Los patrones nos permiten potenciar nuestra aplicación agregando nuevas funcionalidades en forma muy sencilla. Al aplicar un patrón, GeneXus crea por nosotros todos los objetos necesarios para proveer el funcionamiento deseado sin que tengamos que programarlos. Por ejemplo, supongamos que si bien contamos con la transacción de países para hacer ingresos, modificaciones y eliminaciones, quisiéramos contar también con una página vistosa de consulta de países que nos presente a todos los países existentes, que nos brinde la posibilidad de filtrar por nombre de país, que ofrezca poder paginar y que ofrezca ir a la transacción de países si se desea insertar un país nuevo, modificar un país existente o eliminarlo. Para obtener esto muy rápidamente, contamos con un patrón que se llama Work With, trabajar con, y vamos a ver enseguida cómo aplicarlo a la transacción Country. Este patrón lo tenemos disponible para aplicaciones web, como la del ejemplo, o para aplicaciones para Smart Devices. En la solapa Patterns de la transacción Country podemos ver ambos patrones. ¿Por qué a esto que estamos aplicando le llamamos patrón? Le llamamos de este modo porque a partir de una instancia, en este caso de un objeto transacción, construye una serie de pantallas que se invocan entre sí siguiendo una cierta lógica, que para este patrón particular tiene que ver con presentar la información en una jerarquía, donde primero se lista toda la información de la tabla correspondiente y se permite trabajar con cada elemento, ya sea solo para mostrarlo o también para modificarlo. Este es un patrón de interacción muy común, por lo que no tener que implementarlo a mano nos ahorra muchísimo tiempo. Veremos ahora cómo aplicar el patrón WorkWith para web a la transacción Country. Seleccionemos en la transacción Country su sección Patterns, elegimos la solapa WorkWith, hacemos clic donde dice Apply this pattern on Save y salvamos. Ahora, si ubicamos la transacción Country aquí, vemos que bajo la transacción figuran varios objetos que fueron creados por GeneXus por haber aplicado el patrón WorkWith. Ahora, presionemos F5 para ejecutar la aplicación y ver todo lo que se ha generado automáticamente por el simple hecho de haber marcado una opción y salvar. Observemos en primera instancia que lo que aparece es Work with Country para trabajar con países, con un espectro más amplio de funcionalidades. Y vemos que se abre una página que nos muestra a todos los países que tenemos registrados. Para cada línea con un país, vemos que contamos con dos acciones. Editar los datos del país de la línea, vemos que se abre la transacción, permitiendo modificar la información relativa al país elegido. Agreguemos una ciudad para Francia. Y confirmamos. Esta otra acción nos ofrece claramente eliminar el país de la línea. Y esta acción permite insertar un nuevo país. Al ejecutarla, se abre la transacción de países lista para que insertemos un país con todos sus datos. Agreguemos Estados Unidos y una ciudad, Nueva York, y confirmamos. Observemos aquí que nos facilita la búsqueda por nombre de país. Si escribimos F, vemos que nos muestra a todos los países que empiezan con esa letra. En este caso tenemos solamente a Francia. Observamos que hay un link en el nombre de país. Si hacemos clic sobre él, se nos muestra todos los datos del país seleccionado en una primera solapa, y luego hay una solapa con el título City que muestra la lista de ciudades que pertenecen al país. Elijamos volver al Work with Countries. Ahora bien, así de fácil fue aplicar el patrón Work with a la transacción Country, y ahora lo haremos para la transacción Attraction. Volvemos a GeneXus, abrimos la transacción Attraction, seleccionamos su sección Patterns y en la solapa Work with for Web marcamos la opción Apply this pattern on Save. Ahora, al salvar, se generan todos los objetos necesarios para implementar todas las funcionalidades que vimos, en este caso para trabajar con las atracciones. Salvamos, corroboramos que se generaron y ahora pulsamos F5. Vemos que al igual que en el caso anterior, se nos ofrece trabajar con atracciones. Ejecutamos
Y vemos otra vez cómo, si modificamos las dimensiones de la pantalla, la información que se muestra se ajusta. En este caso, de mostrarse todos los atributos de Attraction, se pasa a mostrar solo el nombre. Contamos con el mismo estilo de consultas que vimos para trabajar con países. Y vamos a aprovechar para insertar más atracciones turísticas. Insertemos la Gran Muralla. Está en China. Seleccionamos el camino donde tenemos la imagen. Y está en Beijing. Y ahora vamos a insertar la Torre Eiffel. Digitamos Eiffel Tower. Está en Francia. Es un monumento. Seleccionamos el camino donde tenemos la imagen. Y la Torre Eiffel está en París. Ahora supongamos que nos piden, además de poder filtrar por nombre de atracción, contar con la posibilidad también de filtrar las atracciones de cierto país. Veamos cómo agregar un filtro más en el trabajar con atracciones. Y otra cosa que nos piden es que no desean ver en la grilla los códigos de país, ni ciudad, ni de categoría. Volvamos a GeneXus. Hasta ahora solamente nos habíamos encargado de marcar Apply this pattern on save y hemos visto todas las funcionalidades que se generan automáticamente. Lo que no hemos observado hasta el momento es este árbol de valores configurables. A grandes rasgos, vemos este nodo Selection, que dice también Attractions, ya que bajo el mismo se encuentran todas las opciones configurables para el trabajar con atracciones que se generará. Observemos que aquí se muestran, por ejemplo, las operaciones que se ofrecerán realizar de actualización a la base de datos, invocando la transacción para ello. Si se desea no ofrecer alguna de ellas, se podrá personalizar. Inmediatamente abajo está el nodo Attributes, que contiene los atributos que se incluirán en el grid del trabajar con. Dado que nos pidieron no mostrar ni al identificador del país, ni al identificador de la ciudad en cada línea, ni al de categoría, los quitaremos. Lo otro que nos habían solicitado es poder filtrar todas las atracciones de cierto país. Para ello, aquí, bajo Filter, sobre el nodo Attributes, seleccionamos el botón derecho del mouse y Select Attributes. En este diálogo de selección, elegimos Country Name. Se nos pregunta si queremos que se defina la condición de filtro y si elegimos que sí, se genera esta condición de filtro automática sobre los datos de la grilla. Esta condición hará que se agregue un campo fuera del grid, que será una variable, para que el usuario pueda digitar allí caracteres y que se muestren solo los países que los contengan. Pulsemos F5 para ver el resultado luego de las personalizaciones que hicimos. Vemos que el filtro principal por nombre de atracción sigue apareciendo sobre el grid, como antes, y además vemos que en el grid ya no se muestran los identificadores de país, ciudad y categoría. Pero ahora se ha agregado una columna a la izquierda que puede ocultarse y volverse a mostrar, donde aparecerán todos los filtros extra que se agreguen al pattern. En nuestro caso, solo uno, Country Name. Si digitamos F, vemos que solo salen los atributos de Francia. Y si además digitamos la E en Name, el único dato que cumple con ambos requisitos es la Torre Eiffel. Veamos que si indicamos en el filtro de país E, no hay ningún registro para mostrar que cumpla con estas condiciones. Y si ahora indicamos que el nombre de país empiece con C y no especificamos algún requisito acerca del nombre de la atracción, vemos que se despliega la Gran Muralla de China. Ahora, supongamos que nos piden poder presentar los datos ordenados en la grilla, o bien alfabéticamente por nombre de atracción como hasta ahora, o por nombre de país también. Si hacemos clic sobre la columna por la que queremos ordenar, vemos que ya lo hace y que incluso nos permite hacerlo en orden descendente, por lo que no tendríamos que realizar ningún cambio en el pattern. Sin embargo,
Haciendo clic en la columna, solamente se ordenan los datos que ya estaban cargados en la grilla. En nuestro caso, tenemos solamente 3 atracciones en la base de datos, pero si tuviéramos, por ejemplo, 20, no se mostrarían todas. Como ya mencionamos, la grilla tiene paginado. Esto significa que se muestran solo una cantidad X de registros por vez. Cuando se abre la pantalla, se muestran los primeros X y se puede pasar a ver los siguientes X y así sucesivamente. Por lo que los registros que se van a mostrar en cada página dependerán del ordenamiento total. Para ordenar todos los registros antes de cargarlos en las páginas, sí necesitamos hacer algo en el pattern. Volvamos a GeneXus y en este nodo Orders vemos que automáticamente contamos con el orden por nombre de atracción. Pulsemos botón derecho sobre Orders, seleccionemos Add Order, le damos un nombre al orden en las propiedades, como ser Country, y pulsamos botón derecho sobre el nodo del nuevo order y seleccionamos Add Attribute. Seleccionamos el atributo Country Name y ahora pulsemos F5 para ver qué se nos ofrece. Aquí nos indica que está ordenado la información por name, es decir, por nombre de atracción. Y si ahora queremos que lo haga por country, aparecerán ordenadas alfabéticamente por país. Incluso, si tuviéramos más de una página de atracciones, el ordenamiento que se realiza de esta forma es sobre el total de las atracciones que tenemos ingresadas, y no solamente de las que se están mostrando en la página actual. Cuando sí sucede esto, es cuando hacemos clic sobre el nombre de la fila. De esta forma, solamente se ordenan los datos de la página actual. Podemos configurar la cantidad de registros a mostrar por página de forma muy sencilla. Simplemente debemos ingresar a la sección Pattern de la transacción, seleccionar Selection y configurar la propiedad Rows per Page con la opción Custom. Nos aparecerá una nueva propiedad de nombre Custom Rows y allí deberemos ingresar la cantidad de registros que queremos se muestren por página. Veamos lo siguiente. ¿Qué sucede si una vez aplicado el pattern se agregan o eliminan atributos en la estructura de la transacción? Una vez que se aplica el pattern WorkWith a una transacción, se establece un dinamismo o sincronización entre la estructura de la transacción, la instancia del pattern aplicado y los objetos generados. Esto significa que si agregamos un nuevo atributo en la estructura de la transacción, automáticamente se verá en la instancia del pattern. Y se agregará en los objetos generados por el pattern. Por ejemplo, el que implementa la pantalla con la grilla que vemos en la ejecución. Por lo tanto, se verá al ejecutar la aplicación. Como agregamos un atributo, debemos reorganizar. De igual forma, si se elimina un atributo de la estructura de la transacción, automáticamente será eliminado de la instancia del pattern aplicado y se quitará de los objetos GeneXus generados. ¿Cuándo se pierde ese dinamismo? Si por ejemplo abrimos alguno de los objetos generados por el pattern y editamos su form, entonces el dinamismo entre la instancia y el objeto generado se pierde. Es decir, si ahora agregamos el atributo AttractionAddress nuevamente a la estructura de la transacción, se agrega a la estructura del pattern, pero no al objeto generado. Lo mismo sucede si cambiamos los eventos, las reglas o cualquier otra sección del objeto generado por el pattern. Perder el dinamismo significa, entonces, que las definiciones que luego se hagan en la instancia del pattern ya no se aplicarán a los objetos generados y habrá que definirlas en forma manual. Por lo que no se recomienda modificar los objetos generados por el pattern. ¿Se puede recuperar el dinamismo perdido? Sí, teniendo en edición el objeto que perdió el dinamismo a través de las opciones Apply Default en el menú. Observemos que es posible recuperar el dinamismo del form o de todas las partes del objeto, form, eventos, etc. Recuperemos el form que el pattern arma por defecto. Vemos cómo volvió a aparecer la foto.
Si ahora queremos que la pantalla de trabajar con atracciones no brinde la posibilidad de insertar una nueva atracción, vamos a la instancia del pattern y entre las propiedades del nodo modes tenemos la de insert. Si vemos los valores que puede asumir la propiedad, están el true, el false y el valor predeterminado default, que como vimos en ejecución, evidentemente corresponde al valor true. Para lograr nuestro cometido de no brindar la posibilidad de insertar una nueva atracción desde la pantalla, alcanzará con elegir el valor false. Probemos F5. Vemos que ya no está la posibilidad de insertar. Ahora bien, ¿dónde está definido este valor default de la propiedad insert? Y el de la propiedad update, de la delete, de la display, de la export, ¿para qué están? Supongamos que quisiéramos que por defecto todos los trabajar con, el de attractions, el de countries, el de categories si lo aplicáramos, el de customer también, no ofrezcan realizar la inserción. Tenemos dos opciones. O vamos una por una a cada transacción y en su instancia del pattern cambiamos el valor de la propiedad insert, tal como hicimos recién para el de attraction, o vamos al lugar donde está definido este valor default y lo cambiamos por false una sola vez, que repercutirá en todos los work with que sigan teniendo el default como su valor. Este lugar, en la versión trial de GNexus, es inaccesible, pero en la versión full se encuentra en la ventana Preference bajo Patterns, Work with for Web. Con los valores que se definen aquí, se inicializan las propiedades de cada patrón al momento de crearse las instancias. Otra pregunta que nos podemos hacer es si una vez que aplicamos el patrón a una transacción, es posible deshacer esta operación, es decir, eliminar todos los objetos y funcionalidades del patrón como si nunca lo hubiésemos aplicado. Para eliminar la aplicación del pattern, debemos ubicar la instancia bajo el icono de la transacción y eliminarla. Esto provoca que se eliminen los objetos generados y automáticamente se desmarque la casilla Apply this pattern on save en la solapa Patterns de la transacción. Si deseáramos aplicar el patrón nuevamente, alcanza con marcar otra vez esta casilla y presionar Save. Al aplicar el patrón a la transacción, no solo se generan los objetos que implementan las pantallas nuevas que el patrón ofrece, sino que también se modifica el comportamiento de la transacción para que pueda seguir ese nuevo flujo de interacción. Por ejemplo, observemos la sección de reglas. Vemos que agregó todo este conjunto de reglas, dejando comentarios para advertir al desarrollador que no los cambie. Aquí vemos la regla de error que habíamos declarado nosotros antes. Esa quedó intacta por fuera de ese bloque de reglas agregado por el pattern. Si observamos la primera de las reglas del bloque de código que agregó el pattern para web, se trata de la regla que permite definir los parámetros que intercambiará el objeto con quien sea que lo invoque. Algo que podríamos haber notado es que una vez que aplicamos el patrón, la transacción dejó de aparecer en el menú del desarrollador. Ya no se la puede invocar directamente para que el usuario ingrese, modifique o elimine una atracción. Esto sucede porque la transacción ahora será invocada siempre pasándole parámetros, es decir, diciéndole en qué modo se va a abrir instanciada de acuerdo a qué valor de identificador. Nos detendremos en este punto más adelante cuando estudiemos la comunicación entre objetos. Asimismo, si vamos a la sección de eventos, que aún no hemos mencionado para las transacciones, vemos que el patrón incorporó bastante código. Los objetos que corresponden a las pantallas que vimos que organizan y despliegan la información del trabajar con se denominan web panels, o una especialización que corresponde a un pedacito de web panel que se llama web component, y serán objetos que deberemos estudiar más adelante, pues necesitamos saber cómo desarrollar nuestras propias pantallas de la aplicación, que serán una parte importante de la interfaz de usuario. Aquí GNexus las implementó por nosotros, pero deberemos aprender a hacerlo nosotros. Con las transacciones primero y ahora las pantallas creadas por el patrón WorkWith aplicado a esas transacciones, vemos cómo va empezando a tomar cuerpo el backoffice de nuestra aplicación, es decir, la aplicación especializada para manejar los datos de la otra aplicación, de la que liberaremos para el cliente final. Recordemos que a estas últimas
le llamamos Customer Facing Application. En general, la aplicación para el back-office suele ser exclusivamente web, pero no es requisito indispensable. Podría ejecutarse también en otro tipo de dispositivos como teléfonos o tabletas. La solución es análoga, utilizando el otro patrón WorkWith. Si volvemos la vista atrás y pensamos qué pasó cuando aplicamos el patrón WorkWith a Attraction, fue lo siguiente. Se modificaron algunas partes relativas al comportamiento de la transacción Attraction. Se crearon objetos nuevos, en particular paneles web, que implementan las pantallas del trabajar con. Se modificó el Developer Menu para no invocar más a la transacción y en su lugar invocar al trabajar con asociado. Para lograr esto, se modificaron y crearon algunos objetos más que ahora no importan. Luego, al presionar F5, GeneXus entendió que no había ningún cambio estructural de los datos, por lo que no tuvo que reorganizar la base de datos. Además, GeneXus realizó la programación de cada objeto nuevo o modificado en el lenguaje destino y compiló, subiendo todo eso al servidor en la nube. Luego, cuando el usuario elige ejecutar el www Attraction, en el navegador del cliente se carga la parte del programa correspondiente al frontend, esto es, la parte del objeto que controla la user interface, la respuesta a las acciones, la comunicación con el server, que pide al servidor la información que se mostrará en el grid, todas las atracciones. La parte del programa correspondiente al backend pide la información a la base de datos y la devuelve al browser, que es quien muestra la página cargada. Para terminar, salvamos los cambios en GeneXus Server. Hemos visto así lo fácil que es aplicar un patrón, en este caso el WorkWith, las variadas funcionalidades que se generan automáticamente y también las posibilidades de configurar las personalizaciones que se deseen para adaptarlas a nuestras necesidades. En este video mostramos el patrón WorkWith for Web. En otro video veremos cómo se aplica el patrón WorkWith for Smart Devices. Existen otros patrones más que generan funcionalidades útiles y se pueden consultar en esta página.